Ahí sí. ¿Listo? Bueno, buenos días. Vamos a exponer FIDA 1, grupo 1. Me alejes mucho. Me cago. Siguiente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es presentar un breve resumen en 3 tablas, donde la primera columna indica los problemas que hemos tenido para escribir el índice y la segunda columna significa cómo hemos procedido para resolverlo. Entonces, el primer problema fue redactar para que se entienda. Es la paradoja de que uno escribe las cosas, uno las entiende, pero los demás no. Entonces se resolvió buscando palabras más sencillas, más conocidas, digámoslo así, diccionario, y ser lo más concretos posibles, sin hablar cosas innecesarias. Segundo problema, ser coherente, es decir, que el orden de lo que se habla se entienda con lo que se ha dicho antes y que sirva para lo que viene después, ¿sí? Porque a veces omitimos cosas y no son claras, no son coherentes. ¿Cómo se ha resuelto? Justamente se ha revisado lo que hay antes para ver si es entendible y también por medio de retroalimentación, es decir, la discusión interna diciendo, bueno, esto es claro, no es claro, si está, no está. Tercer problema, hacer entendible lo que nosotros entendemos. Entonces, en relación con el primero, la primera parte es la redacción como tal, que gramaticalmente sea correcto, pero este es que se exprese la idea que nosotros tenemos en mente, ¿sí? Entonces, para eso hay que pensar en los que nos van a leer, ¿sí? Y se ha resuelto. Y la última, inclusión de capacidades en la estructura conceptual. No se había hecho esa inclusión, si nos dimos cuenta luego, entonces por eso se ubicó en el análisis cognitivo, que es donde se hablan de capacidades, y se relaciona con los conceptos y procedimientos del tema nuestro siguiente. Tenemos también la inclusión de las capacidades en la estructura conceptual, bueno, creo que hemos hablado de eso. La parte fenomenológica, habíamos sido muy generales, entonces nos dijo que incluyéramos en las subestructuras, los contextos, esos elementos de la fenomenología, y también revisamos la documentación de los apuntes de ese módulo para completar. La otra parte, cambios de aprendizaje, es decir, no estaba incluido en el análisis de instrucción, entonces, perdón, estaba incluido ahí, entonces se movió al análisis cognitivo que es previo a este, y se retoma en el análisis de instrucción, pero con el motivo de explicar otras relaciones, ¿sí? Siguiente, competencias PISA. Formalmente en Colombia las competencias PISA no están incluidas, entonces lo que se hizo fue mostrar como qué importancia para el diseño de la unidad tienen estas competencias y relacionarlas con el MEN y los estándares de la legislación colombiana. Y se aclara esto en el análisis cognitivo. Finalmente, falta claridad en el ejemplo de la tarea, es decir, se había puesto un literal donde dice tarea a explicar en detalle en la unidad didáctica, pero no había como una conexión lógica con lo anterior. Entonces, se explica un poco más la conexión siguiente. ¿Qué no se ha podido resolver? La longitud del índice. No sabemos cómo podríamos tener certeza de si la longitud propuesta en el índice es la apropiada o no y que cumpla todas las condiciones. La otra es la plantilla. Ha dado problemas cuando hemos abierto el archivo en un computador en otro, entonces se desconfigura la numeración, se mueven los párrafos, cosas así, y eso come mucho tiempo. Y el otro es la completitud del índice, es decir, hasta qué punto estamos siendo concisos y coherentes, ¿sí? Y mostramos lo que es importante del diseño. Siguiente. Posibles contribuciones para todos. Proponemos las siguientes estrategias por si son de utilidad. Por ejemplo, la lectura de los apuntes de todos los módulos. Ahí se explica puntualmente qué debe contener cada cosa, al menos lo fundamental. Ver las diapositivas de los formadores, lo que nos han entregado en las semanas presenciales, y la guía crítica que escribió Pedro, que es el resumen de todo mal. Segundo,
La longitud de los párrafos, hay como tenemos el límite de 15.000 palabras, sería útil contar los párrafos para saber cuánto más o menos puede tener un párrafo, cuántas palabras. ¿Tiene 10? ¿Tiene 200? ¿20? No sé. Y último, opinión. Es muy útil, por ejemplo, mostrar ese borrador a colegas nuestros ajenos a MAT para ver el grado de claridad y de coherencia y ver una opinión distinta con otros ojos. ¿Sí? Siguiente. El trabajo. Específicas del contenido. Entonces, en la separación de los capítulos sugerimos que la fundamentación y el análisis didáctico sean capítulos distintos porque el análisis didáctico es algo muy complejo como para hacer solo un subítem de la fundamentación, consideramos nosotros. Entonces, para hacer esa diferenciación, la descripción de los análisis, lo trataba en cada uno de ellos en el orden lógico necesario y coherente, y finalmente incluir las referencias bibliográficas. Siguiente. Ahora la segunda parte que tenemos es, vamos a mostrar el índice de la investigación, como está hoy. Entonces tenemos como un primer capítulo, digámoslo así, la introducción y la descripción del problema. Entonces, en cada capítulo, al principio vamos a poner un párrafo escribiendo de qué se trata el capítulo, como para ubicar más al lector. Entonces aquí dice, manera en que los estudiantes solucionan situaciones aditivas con números enteros, que es nuestro tema, digámoslo así, de investigación, pero de una manera introductoria. Esto contiene 5 apartados, subapartados, digámoslo así. Uno es el problema que se abordó. Repito, tiene que ver con la introducción de aquí arriba, pero concretarlo más. 2, el contexto en que se llevó a cabo la investigación. 3, forma en cómo se abordó, es decir, cuál fue el procedimiento para plantear la pregunta, metodología. Repito, esto es de manera general, por eso se llama introducción. 4, principales resultados obtenidos. Otra vez, resumidos para ubicar al lector para dónde va la cosa. Y último, descripción del contenido de todo el índice, para ubicar al lector. Siguiente. El siguiente apartado es la justificación de la investigación. Entonces, como Pedro sugiere, se puede justificar la investigación con base en el contexto de desarrollo, ¿sí? Entonces, el contexto tiene 3 partes: curricular, socioeconómico y académico, donde se lleva a cabo la investigación, el estudio, y la justificación debe estar basada en ese contexto, que quiere decir que hay que tener en cuenta que hay que cumplir unos estándares de la legislación colombiana, ¿sí? Y qué utilidad tiene ese conocimiento matemático relacionado con la investigación, ¿sí? Enmarcado en el contexto académico de los estudiantes, ¿sí? Siguiente. En el apartado C, que es el marco teórico, entonces repito, siempre al principio va a haber un parrafito donde se explica de qué se trata el capítulo, ¿sí? A manera introductoria. Entonces tenemos 3 subapartados. El primero es elementos necesarios para entender la pregunta, lo que nos decía otra vez Pedro, que hay que explicar cada parte de la pregunta. Entonces, por ejemplo, ¿qué es de qué manera? ¿Qué es adición y sustracción de números enteros? ¿Qué es una situación? Entonces, esos términos, explicarlos bien. 2, fundamentos que responden a la pregunta. Hay que explicar qué es una traducción entre sistemas de representación para poder después entender la respuesta a la pregunta. Y 3, fundamentos de los objetivos. Entonces tenemos que los objetivos son como una guía para poder llegar a la respuesta de la pregunta, y aquí es donde vamos a explicar cómo nos guían esos objetivos. Sí, siguiente. Siguiente apartado, la formulación del problema. Entonces aquí ya el primer subapartado se va a enunciar la pregunta textual de la investigación y también se va a describir en su relación con el contexto que ya se ha hablado antes. Se va a plantear el objetivo general y los objetivos específicos. Siguiente. El apartado del método, entonces tenemos por sugerencia de nuestro tutor, no va a ser metodología sino método. Tenemos la primera parte, que es la muestra, es decir, de dónde sacamos los datos, quiénes, los sujetos de estudio. Número 2, los instrumentos que usamos para la investigación. Se van a describir los 2 que escogimos, las variables de estudio, las variables que escogimos nosotros. Hay que explicar de qué se trata cada una, los valores y los elementos relacionados. Y cuarto, cómo se hizo el análisis de los datos, que son 2 subapartados. Uno fue por comparación y otro por mirar respuestas en común. Siguiente.
Los resultados pues se van a anunciar tal cual los obtuvimos de la recolección de datos, son 5 resultados y se van a describir cada uno de ellos. Siguiente. Finalmente, siguen las conclusiones. En las conclusiones hay 3 partes. La primera, la interpretación de los resultados mencionados anteriormente, con base en el análisis que se le hizo a la pregunta y el marco teórico. Después va la respuesta a la pregunta, se enuncia cuál sería la respuesta, tal cual, y finalmente proponemos hacer una conjetura con base en la interpretación de los resultados que se ha explicado antes, ¿sí? Con base en el marco teórico y los objetivos, ¿sí? A manera digamos así, de inspiración para futuros trabajos. Y finalmente hay que poner las referencias que soporten también todo esto, aparte del análisis didáctico.